Les damos la más cordial bienvenida a Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El día de hoy les llevamos hasta sus pantallas un programa de análisis sobre la cumbre del G20 que tendrá lugar en Argentina el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. El grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo que se celebra cuando en México se estrena el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En este sentido nos preguntamos sobre los 10 años de la cumbre del G20, los divisores entre países centrales y economías emergentes y la participación del trío latinoamericano México, Argentina y Brasil. Les pido por favor que me acompañen. El 30 de noviembre de 2017, tras asumir la presidencia del G20, a Argentina le correspondió organizar las reuniones, definir la agenda de prioridades y a decidir las naciones y organizaciones convocadas a la 13ª cumbre del grupo en la ciudad de Buenos Aires para el último día de noviembre y 1 de diciembre de 2018. Además de la Unión Europea y las 19 potencias económicas del mundo que conforman al G20, fueron invitados España, Chile, Países Bajos y en representación de organizaciones regionales, Singapur, Jamaica, Ruanda y Senegal, al igual que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina. Para Argentina, el objetivo de presidir el G20 es lograr un consenso que permita un compromiso de las naciones con un desarrollo equitativo que aproveche la fortaleza económica de América Latina y el Caribe hacia la erradicación de la pobreza. La prioridad de la agenda del G20 de 2018 se enfocó en el futuro del trabajo, con el ideal de una educación que brinde igualdad de oportunidades, infraestructura para el desarrollo y un porvenir alimentario sostenible. Para el presidente anfitrión, Mauricio Macri, esta reunión fue vista como la ocasión de abordar con el líder de la República Popular China, Xi Jinping, un aumento de las exportaciones y la concreción de una oficina de control sanitario para agilizar el comercio, un intercambio en materia de ciencia y tecnología, así como acuerdos de cooperación en temas de defensa. Con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el mandatario argentino contempla un acuerdo para ampliar el flujo comercial de alimentos y un sistema aduanero para que no haya diferencias en las balanzas comerciales, mientras que con el premier japonés Shinzo Abe podría surgir un acuerdo sobre fondos e inversiones en el rubro del litio, energías renovables y automotrices. Las próximas cumbres del G20 serán en Osaka, Japón en 2019 y en Riad, Arabia Saudita en 2020. El 2018 es un año importante para las cumbres del G20 porque se cumplen los 10 años de aquella reunión de líderes celebrada en Washington en épocas de George W. Bush y que tuvo como objetivo principal asegurar mayor coordinación entre las potencias centrales para evitar caer en nuevos desbalances globales como producto de la crisis financiera 2007 y 2008, pero también para reformar la arquitectura financiera internacional frente al mundo multipolar y el mayor peso y talla de las economías emergentes. Bajo este nuevo equilibrio económico mundial es que el G20 se ha convertido en un espacio privilegiado para sincronizar la gobernanza económica global, aunque no es un foro con toma de decisiones vinculante. La idea vino del que era secretario del Tesoro del presidente Nixon, George Shultz, cuando era secretario del Tesoro. Y su idea fue de que pues, nos estábamos acercando al fin de la Guerra Fría y estaba la globalización en pleno apogeo, se necesitaban nuevos mecanismos más dinámicos y ágiles que los tradicionales como Naciones Unidas y demás. Entonces él creó el G5, que era a nivel de ministros de Economía y de Finanzas de las 5 principales economías del mundo. Bueno, y se llama, es un nuevo mecanismo que se llama mecanismo de concertación. Es un organismo internacional, pero es de concertación porque pues no tiene sede fija, porque no tiene burocracia, entonces es más ágil buscar consensos con sus pares. Fue tan efectivo que se decidió elevarlo a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, y después el G5 se convirtió G6, se invitó a Italia a formar parte, después en G7 se invitó a Canadá, Rusia protestó que no se le estaba invitando, entonces se creó el G7+1, que era Rusia, pero Rusia no estuvo conforme de estar +1, y fue el G8.
Años después fue expulsada Rusia, pues por la que se anexó Crimea y demás no sé qué. El 10º aniversario de la primera reunión en Washington, que da la casualidad que fue simultáneamente con la crisis de 2008, singularizada por la crisis de Lehman Brothers. Entonces estamos también, y ha habido muchos comentarios, a 10 años de la crisis. Mira, yo creo que su momento estelar fue justamente ese. Las primeras reuniones que hubo, Washington, Pittsburgh y Londres. Yo creo que es un momento estelar de la cooperación económica internacional, en que yo creo que hubo ahí algunos elementos muy importantes. Yo creo que fue la pareja Obama-Bernanke, Bernanke experto en crisis, y el primer ministro Brown de Inglaterra, un economista de corte keynesiano, y lo que hicieron fue, tenemos que hacer un gran esfuerzo de cooperación internacional, y realmente todos los principales países hay que inyectar recursos vía el Fondo Monetario, vía el Banco Mundial, directamente, pero tiene que haber una importante expansión fiscal y de crédito, porque para salir de la gran recesión. Fue un grupo que funcionó dentro del Banco Mundial y dentro del Fondo Monetario Internacional para escuchar una gama más amplia de opiniones de aquellos que detentan la mayoría de votos en ambas instituciones. Pero en estos últimos 10 años, el grupo de los 20, que es un grupo que nadie eligió, que de alguna manera se designó a sí mismo y que ha sido objeto de objeciones y reservas por esta característica, resultó extraordinariamente eficaz. Y me refiero sobre todo a los primeros 3 o 4 años a partir de 2008-2009, los años álgidos de la crisis, porque ante una situación de evidente necesidad de coordinación, consiguió uno de los muy escasos episodios de coordinación efectiva de políticas prácticamente a escala global. Con una década de existencia, el G20 ha mostrado ser un foro efectivo pese a los diferentes intereses, agendas y posicionamientos. En estos últimos 10 años se ha logrado evitar una nueva crisis financiera global y se han dado pasos firmes hacia la reforma del sistema financiero, promover mayor equidad en la tributación internacional y coordinar políticas monetarias, fiscales y estructurales entre países avanzados y emergentes. En estos 10 años, el G20 también se ha consolidado como un organismo más representativo e inclusivo que el llamado G7 y crecidamente más práctico en la toma de decisiones que las Naciones Unidas, la máxima instancia multilateral que vive un desprestigio mayúsculo por el asedio de la diplomacia nacionalista y unilateralista de Donald Trump. Pese a su diálogo permanente y una agenda dominada por los temas económicos, mercados financieros, políticas impositivas, energía y empleo, su cosmovisión ha crecido hasta abordar el combate al cambio climático, la Agenda 2030, la cooperación antiterrorista, además de sumarle los riesgos geopolíticos. Pues sí que es un mecanismo necesario para cómo lidiar con estos problemas de tremenda interacción económica que tenemos actualmente. Y sí es importantísimo porque en este G20 pues están los países que controlan o manejan el 85% de la economía mundial, el 75% del comercio mundial y el 80% de la inversión global. Entonces sí tienen un gran peso. Pero lo que estamos viendo en este momento es de que a pesar de que es la reunión internacional más importante que hay, porque pues estos países pueden tomar decisiones que son
cruciales para el sistema internacional, para la gobernanza global, pues está pasando totalmente desapercibido en la próxima reunión de Buenos Aires. Y la razón es de que hay tantos problemas y tanta información y tanta distracción que ya nadie está poniendo mucha atención en esta cumbre que se supone en principio debería ser crucial para manejar la gobernanza global. Pero después de los primeros 3 o 4 años, el grupo empezó a desgastarse en su eficacia y dejó de ser el grupo dinámico, propositivo, importante de los primeros años. Quizá el punto de flexión se dio en la cumbre de Los Cabos, porque sin que fuera ese la intención o el propósito, es a partir de esta cumbre cuando se advierte el deterioro institucional del grupo, del que todavía no se recupera. Pero en alguna medida ha venido yendo un poquito a la baja, en picada. Y ayudó un poco a resolver la crisis de Grecia, un poquito a resolver la crisis de la Unión Europea, pero últimamente pues, yo diría que está en crisis. ¿Por qué? Pues porque está en crisis el multilateralismo, ¿no? Y está porque el orden internacional de la posguerra con reglas sobre el comercio y los temas internacionales, pues resulta que quien creó ese sistema que fue en ese caso pues el liderazgo de Estados Unidos, pues el que se convierte en el problema, ya no es la solución para el multilateralismo, sino es el problema, ¿no? Y yo creo que este 10º aniversario un poco lo ilustra. En alguna medida da idea del problema a la baja del G20. Lo interesante no va a ser el G20, sino las reuniones paralelas que van a tener lugar alrededor del G20. La celebración de la cumbre del G20 en Argentina la anteceden diversas reuniones internacionales. 84 reuniones de grupos de trabajo, 48 de Sherpas, 28 de ministros de finanzas y 7 de grupos de compromiso. Estos últimos que incluyen representantes de la sociedad civil y que están organizados en torno al Business 20, Labor 20, Science 20, entre otros. Toda una planificación estratégica entre los países que conforman la Troika, Alemania, Argentina y Japón, las naciones que bajo el liderazgo de Mauricio Macri presentan como prioridad 4 pilares temáticos. El futuro del trabajo en un momento de la cuarta revolución industrial, la infraestructura para el desarrollo, el futuro alimentario sustentable y la perspectiva de género. Pese a que se privilegia una agenda plural e inclusiva, resulta sumamente complicado consensar una declaración final ante el choque de fuerzas entre los países partidarios de la globalización e ideas de la ilustración frente a las democracias iliberales y autoritarismos electorales. Sin embargo, queda una luz en el camino. La victoria del Partido Demócrata en la Cámara Baja en Estados Unidos podrá atemperar los signos destructivos de Donald Trump en el G20. Cada reunión y cada jefe de Estado, de gobierno que lo preside, pues le pone de su propia cosecha temas a abordar. Y como usted señala, en este caso, pues el gobierno de Argentina decidió que sea el futuro laboral, infraestructura para el desarrollo y la seguridad alimentaria. Pero, digamos, son los de coyuntura de momento que escogió. Pero hay una serie de temas que están ahí de una reunión a la otra, que son los básicos y los fundamentales. El número 1, por supuesto, que es para lo que se creó, es comercio, finanzas e inversión internacional. Bueno, país que es la base. Y obviamente se va a tener que tratar, pero tenemos tremendos problemas en ese sentido. Otro tema que ha venido abordando el G20, que es muy importante, es el del calentamiento global. Sin embargo, ahorita no va a haber. Otro tema que no puede dejar de tratar y que ya ha tratado es el de la migración, que se trató de manera profunda el año pasado en la reunión de Hannover de Alemania,
a decisión de Angela Merkel. Entonces se va a tener que volver a tratar, pero no hay consenso. La inversión pública en México lleva 4 años a la baja. La inversión pública en infraestructura es la más baja históricamente desde que hay cifras. Entonces, para América Latina, el tema de la infraestructura es un tema de importancia enorme. Los asiáticos lo están resolviendo a través de este nuevo banco que le está metiendo dinerales a corredores de infraestructura. Pero es un tema que sí es importante. El Banco Mundial empezó dando crédito para infraestructura, de repente se desvió y se dedicó a lo que se llaman proyectos Cruz Roja, parte de declive del Banco Mundial. ¿Quién tomó ese hueco? China. El Banco Mundial se fue en picada en dar créditos de infraestructura, y, por ejemplo, en África, ¿y quién lo hace? Eso es lo que realmente genera empleo. Entonces es un tema muy importante. El tercero se explica muy bien en el caso de Argentina, es seguridad alimentaria. Entonces, allí tiene mucho que ver. Argentina conoce muy bien ese tema, aumento en la productividad del campo, un apoyo inteligente al campo, pero también campos que cruzan mucho con el medio ambiente, que es la protección del uso del suelo. Me temo que no va a haber mucho tiempo y en el fondo mucho interés de entrar a ellos, que los temas más tópicos, más complicados, más tensos de las migraciones internacionales y de la guerra comercial son los que tomarán la atención de los jefes de Estado reunidos el mes próximo en Buenos Aires, tanto en sus conversaciones formales como en los a veces más importantes contactos informales entre 2, 3 o 4 de ellos. Con 10 años de existencia, la cumbre del G20, las 20 economías más industrializadas del mundo se dan cita en un momento de gran tensión internacional. Lo pudimos palpar en un evento hace un par de semanas en París, cuando se conmemoraron los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Y ahí pudimos tocar las sendas divisiones entre el mundo occidental. Ni siquiera el mundo occidental pudo rebajar sus fricciones en un evento histórico y tan importante, cuando la Primera Guerra Mundial provocó el desmembramiento de varios imperios, el surgimiento de nuevas naciones y sobre todo sembró las condiciones de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el bloque de países abiertos, multilaterales e inclusivos están en choque directo con aquellos autoritarios, supremacistas y cerrados. En este momento en el mundo no hay un espíritu de cooperación internacional y se puede esperar algún detonante que pueda estallar o hacer estallar un nuevo conflicto internacional. Lo que tenemos ahorita con el presidente Trump es que está siguiendo la misma política que en aquella época se aplicó y que condujo al estallido de la recesión, ¿verdad? Exacto, eliminar impuestos para los ricos, quitar regulaciones, darles más campo, libre mano a las aseguradoras, a las hipotecarias, a los bancos y demás. Pues todo eso va a llevar nuevamente a una crisis como la que en su momento estalló y para lo cual se creó el grupo G20 para confrontar esos problemas. Y luego agréguele que encima, pues eso que comienza siendo un problema nacional, de una economía nacional que se transforma en global, pues tenemos este enfrentamiento, este choque de la guerra arancelaria, ¿verdad? Personalmente, yo tengo la impresión de que el riesgo de una nueva crisis financiera, similar a la que se inició con la quiebra de Lehman Brothers, es en este momento elevado. Es elevado porque las tensiones en el área comercial, en el área de competencia económica y en el área financiera no tienen un mecanismo eficaz de gestión internacional. Probablemente la actual situación de tensión comercial
principalmente entre China y Estados Unidos, pero que incluye a otros países representados en el grupo, fundamentalmente a la Unión Europea, sea una nueva fuerte llamada de atención que permita la recuperación del dinamismo del grupo. Tiene la preocupación el FED de que puede sobrecalentarse la economía americana y aumentar la inflación. Entonces, muy probablemente aumenta la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, por decir algo, en diciembre, un aumento de tasa de interés significa, como ya ha significado otros aumentos, mayor costo para los países emergentes y menor liquidez, porque la tasa de interés actúa para atraer recursos líquidos de los mercados financieros. Hay menos dinero y más costo. Y ahí hay varios problemas, varios países en problemas. Turquía está en problemas, Sudáfrica está en problemas, Pakistán está en problemas, Argentina está en problemas, México puede, hay que subrayarlo, si no se hacen bien las cosas, puede estar en problemas. Brasil va a mejorar. Lo que estamos perdiendo en capital se está yendo a Brasil. Entonces, y los niveles de deuda pública y privada están 60% arriba de los niveles de deuda que había en 2007 previo a la crisis. Es una deuda muy grande. La llegada de nuevos liderazgos antiliberales en el mundo está reflejando la crisis política planetaria, la falta de confianza de los ciudadanos hacia la política, pero también el grito antisistema que podemos dejar tocar en el descrédito de las instituciones. El distanciamiento de Donald Trump se ha dejado tocar con las desavenencias en su relación con Angela Merkel, pero también en los baches surgidos en los vínculos entre Emmanuel Macron y Donald Trump. Mientras que el mundo occidental y el eje Merkel-Macron está representando la defensa del mundo abierto, Donald Trump está tomando una serie de decisiones y de posiciones antiplaneta, anti-Naciones Unidas y antisistema. Y es que ante los ojos de la canciller alemana Angela Merkel, fue muy desafortunado que Washington haya abandonado el TTIP, el Acuerdo Histórico de París para combatir el cambio climático, así como el programa nuclear de Irán. En un momento de rearme mundial, pero también sin una clara salida al conflicto en Siria, el mundo occidental se pregunta sobre su futuro cuando Angela Merkel ya decidió que no buscará un nuevo mandato en Alemania. Ya finalmente se llegó a un arreglo, a un compromiso de un acuerdo para hacer más ligero o suave la salida de la Gran Bretaña, ¿verdad? Falta que la apruebe el Parlamento inglés, ¿verdad? Bueno, ok. Pero independientemente de eso, pues es un golpe brutal para la Unión Europea, punto, ¿no? Porque la está sacudiendo para arriba y para abajo, y tiene usted agregarle que todos estos regímenes de extrema derecha que han surgido, como en Hungría o en Polonia, incluso en Italia y demás, y que la propia Merkel, pues ya, que era ella y Macron, un gran pilar de la Unión Europea, ya anunció que se retira el año que entra. Entonces Europa está muy convulsionada con esos problemas para ir al G20 a proponer algo. Agréguele usted pues el distanciamiento impensable, increíble que ha surgido entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Que se ha debilitado la Alianza Atlántica. Macron acaba de reiterar, porque ya se había dicho, que Europa debe crear su propio ejército europeo. Angela Merkel pues le dio toda la razón y está de acuerdo. Italia está en franco pleito con la Unión Europea, con la Comisión y el Consejo, porque no quiere reducir su déficit. Italia, ahí tiene y Francia se ha debilitado, Alemania pierde el liderazgo de Merkel. Sí, se va Merkel.
Entonces, el problema, digo, sí es un año, lo que subraya, por ejemplo, el informe de la OSD es crecimiento satisfactorio, razonable, pero incertidumbre. Porque la incertidumbre pues, es la que afecta a la confianza y la confianza afecta a la inversión. Y la señora Lagarde ha dicho, mire, el barco de la economía mundial necesita liderazgo y conducción. No puede permitirse ir a la deriva y mucho menos quedar anclado. Cuando el mundo atestigua el quiebre de algunas alianzas al interior del G20, se presenta un nuevo realineamiento entre China, Rusia y Turquía. Los tres países miembros que están desafiando a Estados Unidos, precisamente China, quien llena los huecos vacíos dejados por Donald Trump y su política primitiva para erigirse como un campeón del libre comercio y la globalización. Estados Unidos no solo mina sus relaciones con países aliados y amigos occidentales, sino bloquea el ascenso de China como superpotencia y busca desacreditar el papel de Rusia en los asuntos internacionales. Consideremos que las rivalidades geopolíticas entre países centrales y emergentes se imponen sobre la toma de acuerdos y generación de consensos en otros temas. Particularmente el G20 está viviendo el mayor desafío desde su historia porque la arquitectura política y económica que dio gobernanza histórica está en cuestionamiento. Vivimos en una etapa de confrontaciones geopolíticas agudas, que se origina en el hecho de que parece estar en transición la supremacía global en la economía y las relaciones internacionales. Y también parece que entramos en una transición en cuanto a este concepto un poco vago de liderazgo mundial. De suerte que es natural que surjan estas fricciones. Lo que no es muy razonable es que no haya una manera adecuada de gestionarlas. El orden multilateral de la posguerra, que dio pues, muy buenos resultados, todavía funcionó en 2008, se está desquebrajando. Ese es uno. La alianza, la muy importante Alianza Atlántica, que es económica y de seguridad, o sea, la OTAN, y militar, la OTAN, la NATO, OTAN, está en problemas. Entonces, hay problemas entre Estados Unidos y Francia y Alemania. Entonces, ya es muy importante. Entonces, si hay una nueva crisis, lo que dicen es, si hay una nueva crisis, estamos singularmente mal preparados a nivel de cooperación internacional para enfrentarla por todos estos conflictos y polarizaciones que hay. La celebración de la cumbre del G20 en Argentina se contextualiza bajo la salida de Estados Unidos del Tratado de Armas Nucleares de rango medio con Rusia. Asimismo, se inscribe bajo la guerra comercial abierta y frontal con China, que ha crispado el ambiente en el orden comercial multilateral y bajado las expectativas de crecimiento económico internacional para el año 2019. Se pretende que la reunión bilateral planeada entre Donald Trump y Xi Jinping para realizarse en Argentina se llegue a un acuerdo comercial sobre tarifas, cuotas y aranceles, pese a que su verdadera rivalidad encuentra eco en la contención de China como potencia global. Recordemos que Trump ha acusado al gigante asiático de manipular las monedas, robar propiedad intelectual y expandir su dominio militar en el mar de China Oriental. Sin embargo, después del fracaso de la cumbre de APEC en Papúa Nueva Guinea, donde por primera ocasión en la historia de este foro no se logró concertar una declaración final, las expectativas de triunfo para la presidencia de Mauricio Macri del G20 son pocas. Tenemos la circunstancia de que pues, los problemas que hay ahorita en el mundo son tales y que yo creo es como una de estas
comidas o reuniones de familia, que se tiene que ir porque pues ya se fijó una fecha, es cumpleaños de alguien, pero nadie quiere ir porque, porque tienen problemas propios que están abrumados, y dos, porque se van a encontrar a gente o a familiares que no quieren estar presentes. Y lo paradójico es de que es una reunión multilateral, pero lo más importante que va a ocurrir van a ser las reuniones que al margen los asistentes sostengan a nivel bilateral, como la reunión entre Trump y el presidente de China, para la cuestión arancelaria. Después de todo, para eso es el Grupo de los 20, para ofrecer los impulsos políticos que a veces son necesarios para que la negociación específica en temas arancelarios, comerciales, económicos, llegue a ser fructífera. Pero esa es la hipótesis optimista. La otra es que se agudice el enfrentamiento y que, como acaba de ocurrir en Papua Nueva Guinea, en Port Moresby, donde se reunió la cumbre de la APEC y donde estuvo Xi Jinping y el vicepresidente estadounidense, se llegue a una posición de enfrentamiento en donde ni siquiera hay el acuerdo para el documento final. Que se trata ahí de prevenir una guerra comercial que ya comenzó y que puede convertirse más complicada. El problema es que Trump ha establecido del orden de 250,000 millones de tarifas, de 10 al 10%, sobre productos chinos, 10%. Sobre esos 250,000 millones puede elevar la tarifa a 25%, con todas las medidas de reacción de China. Pero Trump anunció que tiene otro paquete del orden de 260,000 millones adicional. Entonces, si no hay un acuerdo sobre ese punto, yo creo que eso va a ser un momento muy peligroso. Otro tema caliente en la cumbre del G20 en Argentina está relacionado con la reforma a la Organización Mundial del Comercio, una reforma que ha encontrado como actores principales a Japón, a Canadá y la Unión Europea, quienes están debatiendo sobre el diseño institucional de esta máxima instancia multilateral de comercio. Y es que la parálisis en la OMC ha preocupado a propios y extraños. Tenemos una problemática seria en el sistema de solución de controversias, pero también el bloqueo que ha hecho Donald Trump para no renovar los reemplazos de los jueces en el órgano de apelaciones de ese organismo internacional. Y es que resulta fundamental que los países centrales y las economías emergentes puedan consensar sobre un mínimo de reglas básicas del sistema multilateral comercial, distribuir los beneficios de la globalización y sobre todo que podamos avanzar en este mundo cuando Donald Trump está imponiendo el comercio autodirigido en Washington en detrimento del libre comercio. Pero de repente llega un presidente en Estados Unidos que está saboteando todo lo que el propio gobierno de Estados Unidos ha creado en los últimos 50 años o desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí tenemos un grave problema, porque pues abordar ahorita las cuestiones de comercio e inversión cuando Trump ha iniciado una guerra de aranceles contra China y contra otros países, inclusive México y demás, pues está muy difícil, porque lo que había buscado el Grupo de los 20 era eliminar aranceles y obstáculos al comercio, sino facilitarlo y favorecer el libre comercio. Pero Trump, el presidente de Estados Unidos, está en contra de eso. Entonces ahí no se puede avanzar. Habría que señalar que es, como siempre, una oportunidad para que el Grupo de los 20 rectifique el rumbo y vuelva a centrarse en los temas centrales de coordinación de políticas económicas. En la medida en que esto se logre, y no es sencillo, porque los factores de distracción son muchos, podría hacerse alguna contribución interesante.
El problema es que tenemos un fenómeno nuevo estructural, es la enorme masa de recursos que manejan los fondos de inversión, los PIMCOs, los BlackRocks y demás. Ahí está el dinero. Manejan cantidades que son verdaderamente espectaculares. Y esos fondos de inversión que de hecho nos prestan a nosotros, están tomando papel nuestro, tomaron papel, bonos del aeropuerto, por decir algo, nos prestan. Pero esas instituciones que prestan cantidades colosales no están adecuadamente regulados. Entonces, sí se habla de que pudiera haber una recesión en 2019, se dice a finales, puede ser. La economía americana, que ha crecido muy bien, comenzará a agotarse el efecto de la baja de impuestos, y entonces la economía americana, que ha crecido muy rápido, 3%. Argentina recibe por primera ocasión la cumbre del G20, la primera reunión de líderes de alto nivel en suelo sudamericano. Mauricio Macri tiene como invitados especiales a Chile y también a Holanda, así como a la comunidad del Caribe representada en manos de Jamaica. Sin embargo, se trata también de la primera visita de Donald Trump a Latinoamérica, porque debemos de recordar que el presidente de Estados Unidos canceló su participación y su presencia a la Cumbre de las Américas en Perú y que México fue visitado en su calidad de candidato republicano. Mauricio Macri, quien lleva la voz cantante de las economías emergentes por ser país anfitrión, también se ve desvelado en una serie de turbulencias debido a la crisis financiera que padece Argentina y otras dificultades que enfrentan las economías emergentes en el mundo. Argentina ahorita es el país, entre los grandes países de América Latina, excluido por supuesto a Venezuela, es el país que tiene la peor situación económica. Su crecimiento el año pasado fue +3, ahora va a ser -2. Se está pasando de +3 a -2. Es un cambio brutal en términos de crecimiento económico. Tiene la inflación mayor del continente, bueno, quitando a Venezuela, tiene inflación superior al 30%. Entonces, recesión, poco crecimiento, un desequilibrio de balance de pagos de 4,5% del PIB, el más alto de los grandes países de América Latina. Entonces, crecimiento muy a la baja, inflación muy alta, déficit fiscal muy alto, y bueno, ya llega a un acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, la necesidad de Argentina de ajustar fiscalmente y apretar monetariamente para corregir sus problemas estructurales significa que ha tenido que meter un fuerte apretón. Ese fuerte apretón quiere decir que el villano es, como siempre lo ha sido en Argentina y en otros países, es el FMI. Entonces, yo no tengo muchos problemas en pronosticar que va a haber manifestaciones y protestas. Pues acaba de ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional, 50,000 millones de dólares para bail out la economía argentina, pero eso implica pues medidas de austeridad y restricción y de limitar el gasto gubernamental y demás que tienen enfurecida a la población. Entonces va a haber tremendas protestas, manifestaciones, agresiones contra el G20, que pues representa el neoliberalismo y todas estas medidas que están afectando al pueblo argentino, ¿no? Que América Latina no ha tenido buena suerte en los momentos en que le corresponde actuar de anfitrión del grupo de los 20. Que solo han sido 2 reuniones en América Latina, la de México y ahora la de Argentina. En la primera fue el último año de la administración de Felipe Calderón, con una administración que estaba a punto de ser sustituida y
como dije antes, quizá la reunión que marcó un poco el inicio del declive del grupo. La de Buenos Aires llega en condiciones parecidas. No solo es próximo el término constitucional del gobierno argentino, sino que ha sido muy notable el deterioro de su situación política interna y las dificultades económicas a las que tiene que hacer frente. Incluir la perspectiva latinoamericana en la cumbre del G20 es la gran apuesta de Argentina. Este ingrediente se toca en los dos bloques regionales de las economías emergentes en donde participan nuestros países. Brasil en los BRICS y México en el grupo MICTA. Este último, un bloque compuesto también por Australia, Corea del Sur, Indonesia y Turquía. Todas ellas naciones integrantes del G20. Para Argentina, ser país anfitrión de la toma de decisiones de las 20 economías más industrializadas del mundo le da una oportunidad de activarse en el escenario internacional y alejarse del aislamiento y proteccionismo promovido por el kirchnerismo. Pero justo cuando Argentina le quita el cerrojo a su economía, se abre a los mercados financieros y da por terminada su batalla con los fondos buitre, el orden económico sustentado en valores iliberales y antiglobalizadores le dan la espalda. Asimismo, Argentina está viviendo un impas político debido a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el 2019. El BRICS ahora es fundamentalmente China y se ha distanciado enormemente en términos de capacidad económica de los otros integrantes del grupo. Se sigue cumpliendo con las formalidades, se siguen realizando las reuniones, incluso las reuniones de los líderes políticos, pero la eficacia que prometió en un inicio no llega a materializarse. Y el otro grupo en el que sí participa México, junto con Turquía y otros, ni siquiera alcanzó esa primera etapa de eficacia. Algunas tensiones políticas han creado verdaderos abismos entre los participantes en estos agrupamientos de ocasión. La respuesta va más allá y creo que tiene que incluir a mayor número de actores, a mayor número de países interesados en una cooperación genuina. Si no, alguien los nombró como BRICS y decidió ya comenzar a reunirse, pero realmente nunca tuvo una estructura como un organismo regional o un grupo de concertación, y el MICTA se creó pues en oposición a eso con los países que habían sido excluidos. Entonces yo creo que no ha funcionado muy bien. Y además, ¿qué pasó? Pues una de las grandes estrellas de los BRICS pues era Brasil. Y bueno, Brasil está en unas condiciones económicas y políticas que pues ya no es el país que se veía con gran futuro como cuando estaba Lula ahí con los BRICS, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso no están contando mucho. La nueva ruta de la seda es una iniciativa de una envergadura, de una trascendencia verdaderamente impresionante. Ese es su proceso de integración, siglo XXI, y destaco algo que pues no tenemos en América del Norte, sino en mínima manera. La creación del Banco Asiático de Infraestructura, Inversiones, y el fondo vinculado con OBOR, con la ruta de la seda, entre los dos tienen 150 mil millones de dólares. Eso significa un cambio dramático, porque hay lo que le estás diciendo, país, si no te entiendes con el Banco Mundial, que siempre son muy exigentes y tienen unas condiciones absurdas, si no te entiendes con el Banco Asiático, el Banco Mundial, que en alguna medida domina Estados Unidos, Banco Asiático de Desarrollo, que en alguna medida domina Japón, el Banco Asiático,
pues te vas al nuevo banco, que tiene pues por ahí de 50 países y lamentablemente México, ya Canadá entró como socio a este banco asiático y México no. Mientras que la cumbre del G20 tendrá lugar en Argentina, México de manera simultánea le abre los pasos al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación. Será en esta cita sudamericana cuando se pretenda firmar el nuevo acuerdo trilateral del comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, pese a que la Casa de Representantes de mayoría demócrata le impondrá obstáculos y cortapisas a lo concertado con Donald Trump, y México trabaja a toda marcha para que antes del 30 de noviembre se eliminen los aranceles al acero y aluminio. Recordemos que México fue el primer país latinoamericano en presidir los trabajos del G20, Los Cabos en el 2012, y el segundo país emergente en hacerlo después de Corea del Sur. Precisamente las cumbres que han posicionado la voz de los países emergentes a propósito de darle mayor importancia a la agenda del desarrollo sostenible global. Pienso que el Partido Demócrata, que ha recuperado el control en la Cámara de Representantes, pero que sigue siendo un partido minoritario en el Senado, por apenas 1 o 2 asientos, pero carece de la mayoría en la Cámara de Senadores de Estados Unidos, puede jugar, como en el pasado, un papel moderador y un papel positivo en buena medida. Gracias al gobierno de Clinton en su momento, el TLC, el Telcán de aquella época, empezó a considerar con mayor cuidado los temas laborales y los temas ambientales. Y esas prioridades siguen siendo las prioridades del actual Partido Demócrata. El precio para haberlo sacado adelante pues ha sido muy alto, porque las relaciones generales entre Washington y la Ciudad de México quedaron muy dañadas, porque fue una negociación muy atribulada, muy presionada, muy jaloneada. No fue una negociación como regularmente son, que se sientan las gentes a dialogar y yo cedo en esto y tú cedes en esto, digamos, no, sino fue unas presiones tremendas con esa amenaza de que si no se hace lo que yo pido, pues en un momento dado pues se acabó el tratado. Y por el otro lado con Canadá pues fue igual, ¿verdad? Salió peleado, insultado el primer ministro Trudeau por Trump, que lo acusaron de traidor después de la reunión del G7 que tuvieron en Canadá, y todo eso se salvó, pero la relación general entre los 3 países, bueno, México y Washington y Canadá, quedó sumamente dañada. Lo que pasa con los demócratas es cada diputado demócrata pone su precio, conjuntamente su precio y específicamente su precio. Yo quiero, pero si me das esto, si me das lo otro. Eso puede encarecer mucho la negociación, y pueden salir cosas que no sean aceptables para nosotros. En general, el multilateralismo, con excepciones obviamente, y la apertura hacia libertad de movimientos de bienes, bueno, sobre todo bienes y comercio, ha sido los republicanos, ¿sí? Aunque también tiene sus recalcitrantes. El Partido Demócrata normalmente ha sido proteccionista, ¿sí? Y yo creo que va a estar en una posición, ojalá pueda haber un acuerdo, pero va a haber una posición contestataria en que muchas de las cosas que plantea Trump pues van a decir que no en la Cámara. Y ahí Trump va a contrastar conflicto con China y un acuerdo con Canadá y con México en el nuevo TEMEC. Sí, claro. Se va a firmar ahí, pero es una buena señal para el mundo, honestamente es una buena señal para el mundo. La gran incógnita que se abre en el marco del G20 es si Brasil, México y Argentina llevarán una voz común y compartida en esta América Latina dispar y heterogénea. ¿Podrán concertar aspiraciones globales Mauricio Macri, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador? Y es que las diferencias se tocan en materia política, ideológica, pero también en la diplomacia y la política exterior, porque la izquierda, la derecha y la extrema derecha piensan distinto y pueden fallar a la hora de concertar diversos intereses.
Tan solo toquemos el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, quien no mira como prioridad al Mercosur ni las negociaciones comerciales llevadas a cabo con la Unión Europea. Un Mauricio Macri que por supuesto defiende este armazón comercial. Además, Jair Bolsonaro no visitará como primer destino a Argentina, sino lo hará a Chile. En fin, los vientos del sur y los nuevos cambios geopolíticos que está atestiguando Sudamérica y que serán motivo de interés y de preocupación en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico, la contracumbre que se dará en el marco de la cumbre del G20 en Argentina. La política exterior del nuevo gobierno de México va a tener que ser muy cauta, muy inteligente y muy hábil, porque vamos a enfrentar un panorama externo bastante complicado. Para comenzar, número uno, pues nuestra relación prioritaria número uno, sin discusiones, Estados Unidos. Y ahí estamos teniendo ahorita una relación muy, muy difícil. Y yo creo que las tensiones con Estados Unidos no van a disminuir, sino se van a acentuar. Porque es lógico que nuestro próximo gobierno va a ser de tendencia de izquierda, que va a chocar con el derechismo de Trump y las locuras y absurdos de Trump, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una serie de dificultades. Ahora, mirando hacia América Latina, que pues lo que pasa es que tanto el presidente electo como las gentes que formarán parte de su gabinete, hasta el momento no han especificado mucho qué es lo que quieren en términos de política exterior. Sí han dado a entender que, bueno, van a darle una prioridad a América Latina, que se encontraba un poco desatendida, van a darle énfasis a la relación con América Latina. Pero ahí estamos enfrentando otro problema muy complicado, porque por un lado pues tenemos el desclive, y a decirlo con dos palabras, el fracaso del famoso socialismo del siglo XXI, ¿no? Las trayectorias previsibles son trayectorias divergentes, más que trayectorias que apunten hacia objetivos comunes. Yo personalmente veo con mucha preocupación la orientación del futuro gobierno brasileño. Espero que los augurios que se han escuchado en estas últimas semanas, después del desenlace electoral, no se cumplan y tengamos un gobierno con el que los otros gobiernos latinoamericanos puedan trabajar, si es que tiene interés en trabajar con ellos. Por el lado mexicano, veo una perspectiva fundamentalmente promisoria, y del lado argentino las cosas están por definirse. Hay una situación que podría apuntar a un retorno del peronismo. Uno de los temas que ha planteado Argentina y se han planteado recurrentemente es que en 2019 toca una negociación por un aumento de cuotas del FMI. Eso es para que el FMI tenga más dinero para apoyar países en problemas. Y muy importante para un país como México es que van a revisar las fórmulas que determinan el tamaño de las cuotas, con la idea de que los países emergentes tengan una fuerza mayor. Ese es 2019. Pero con los demócratas no está muy claro que pueda. Trump da muchas señales contradictorias, pero la señal positiva, hace poco salió en alguno de los Financial Times, una señal positiva que es una de las instituciones importantes es para la cooperación internacional, que salió en 2009, que es el Financial Stability Board, el Consejo para la Estabilidad Financiera. Se creó en 2009 para establecer un buen sistema regulatorio sobre los bancos, que fue uno de los problemas de la crisis. Entonces se crea este Financial Stability Board, que también cumple ya casi 10 años, y ahí la buena noticia es que se ha designado a un americano, ex miembro de la Reserva Federal, que se llama Quartz, y entonces ahí, eso es así importante. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Les pido, como siempre, que nos acompañen los martes a las 21 horas y los sábados en repetición a las 7 de la noche en este programa sobre el acontecer mundial
y sus impactos para México.